Bueno, entonces, teníamos que la altura de todos los módulos iba a ser siempre 1,04, esa va a ser nuestra altura de nuestro sistema, que ya no son placas, sino son módulos de sedimentación y nos los venden de 1,04. Esa va a ser la altura del sistema. Ahora, para el ancho, entonces para el ancho, como es el cateto adyacente, ya no usamos el seno, sino vamos a usar el coseno. Entonces nos dice que ¿Y por qué 1,04? ¿Usted no dijo que 1,20? 1,20 efectivamente es la altura, pero inclinada. Pero como necesitamos saber es cuánto es la altura vertical, ya le repaso de ese tema. Un segundo. Deshacemos acá esto. ...1,20... para la que preguntó, que no sé quién será, es esta distancia, pero inclinada. No. Cuando hacemos el seno del ángulo para saber cuánto es el h, nos dio 1,04. Entonces, 1,20 efectivamente es la distancia inclinada, pero constructivamente solo se tiene ese el h, porque ya uno no compra las placas, sino ya vienen, son los módulos que vienen con los ángulos de 60 grados, ya vienen las tuberías o los módulos vienen con el ángulo de 60 grados, entonces uno no se va a poner a medir internamente cuánto hay desde acá hasta acá, sino simplemente mide la altura del módulo y esa debe ser 1,04. Entonces esa es la razón por la cual nuestras estructuras van a ser de 1,04. El 1,20 sigue usándose, pero nuevamente es la distancia interna, es la longitud interna del módulo. ¿Quedó claro la persona que preguntó? Sí. Bueno, entonces vamos a decir acá que el ancho ya no vamos a usar el seno, sino vamos a usar el coseno, entonces el ancho va a ser igual a 1,20, porque el ancho es el cateto adyacente, 1,20 por coseno de 60. Y esto, si no estoy mal, me va a dar 0,60 metros. ¿Me corrigen, por favor? Sí, profe. Listo, entonces la longitud total, vamos a calcular que es esta que está acá, que ya les había dicho, la longitud total contempla el pedazo de cuña, los espacios pero rectos y el espesor de la placa. Entonces la longitud total se va a definir con la siguiente ecuación. Le borro esto. Entonces, L asterisco va a ser igual a la cuya, que ya dijimos que es 1,2, 1,20 por el seno del ángulo. Perdón, por el coseno, porque vamos a medir la distancia horizontal. 1,20 por el coseno de 60. Ahora, los espaciamientos. Entonces los espaciamientos van a ser n, porque es el número de placas, por e, que es el ancho del espaciamiento, sobre el seno de 60. Y este dividido entre el seno de 60 es la relación, o es lo que me va a permitir mirar la diferencia o la relación, vamos a marcar aquí con este verde, es entre esta distancia y esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, como esta distancia, que son los 5 centímetros, es inclinada o es perpendicular a la placa, pero realmente nosotros necesitamos esta, entonces por eso se divide entre el seno de 60. Eso nos va a incrementar levemente el valor, que es la relación entre la distancia pues perpendicular y la distancia inclinada. Entonces, por eso se divide entre el seno de 60. Ahora,
el espesor de las placas, pues también son número de placas n, pero ya esta vez multiplicamos por i, que es el espesor de las placas, sobre nuevamente el seno de 60, porque lo mismo pasa con las placas. Ese espesor es inclinado y lo necesitamos es en posición horizontal. Entonces, reemplazando, pues nos va a dar que es 1,20 por coseno de 60, ya dijimos que es 0,60, más n, que es, ¿cuántas placas dijimos? 159 placas por 0,05, que es el espesor de las placas, dividido entre el seno de 60, más otra vez n, que son 159, por el espesor de la placa, perdón, el E era el espaciamiento en las placas, 5 centímetros, y el I es el espesor de las placas, que son 6 milímetros, sobre el seno de 60. Entonces esto me va a dar, ¿cuánto me da eso? $10.88 también. Bueno, entonces nos da que nuestro sedimentador va a tener una longitud de 10,88 metros. Entonces vamos a reemplazar acá esta longitud, 10,88 metros. Voy a corregir en esta gráfica este valor que está mal. Entonces, espere, borramos acá. Y vamos a reemplazar por el valor que nos dio de 10,88 metros, que es el L asterisco. Aprovechando que estamos ya en esta gráfica, les voy a explicar todos estos valores. Entonces, para que ustedes de una vez los vayan poniendo en su dibujo que tienen allá. Entonces, bueno, aquí que... A ver el valor que dio. ¿Me repite, por favor, que no le copié? ¿Cómo? No entendí la pregunta, ¿me la repite, por favor? Que si me deja ver el valor, allá atrás la fórmula. Ah, ya, de insofacto. ¿Listo? Listo. El 120 siempre va a ser la altura que va a ser esta siempre. 1,20, sí señora, 1,20 es la altura, es la longitud de la placa inclinada, acuérdense, es inclinada. Eso. Pero siempre va a ser 1,20. Sí señora, eso sí es como por estándar. Entonces vamos a mirar, vamos a explicar todas estas dimensiones que aparecen acá en esta gráfica para que ustedes las vayan ya las vayan colocando allá en su cuaderno. Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos acá una zona de lodos, que es este sector que está acá. Estoy marcando con azul para que lo vean, por favor. Este sector es la zona donde se acumula el lodo. Y lo vamos a llamar, pues ahí está el nombre, tolva de lodos. Entonces, ese sector va a tener una profundidad de 2 metros, que es el que tenemos aquí a un lado. 2 metros de profundidad de la tolva de lodos. Ahora, entre la tolva de lodos y la placa, que la placa es esta que dice acá sedimentador 2 o el módulo de sedimentación, hay una distancia, que es como una distancia en la que el agua baja y va, perdón, es en la dirección contraria. Sale aquí de las losetas y entra a la placa. Entonces esa distancia es una distancia que se deja como de flujo de agua de 0,8 metros. Tenemos la altura de la placa, que ya la calculamos. ¿Alguien sabe de dónde salió este 104? Del H, ¿no, ingeniero? El Efectivamente, ancho el 1,20 por el seno. Y acá 0,8 nuevamente, que es un espacio que se deja desde que el agua sale de la placa hasta llegar a las canales de recolección de agua sedimentada, que se dejan Siempre va a ser 0,8. 0,8. Todos estos valores son constantes casi siempre, esos no van a cambiar, algunos los dejan en 1 metro, este espacio, pero el 1,04 ya dijimos que es constante, ese no va a cambiar. El 2, si el sedimentador es pequeñito para un caudal muy pequeño, ¿qué es un caudal pequeño? 30 litros, 20 litros por segundo, se puede bajar por ahí a 1,50, pero de resto, sedimentadores grandes de 100 litros, de 200, se recomienda el 2 metros. ¿Listo? Entonces, todas esas dimensiones son casi que constantes. Voy a borrarlas para que después no se pierda esa información. Bueno, por el otro lado, entonces dijimos que el ancho de la placa era de 3 metros. Ese fue un valor que adaptamos, que escogimos. ¿Por qué escogimos 3 metros? Pues porque les dije, que se acuerdan que era el valor de A. Normalmente de fábrica los módulos venían, o las placas venían de 240, pero ya en la actualidad, mira, aquí lo había puesto, las placas venían de 240, pero ya en la actualidad se diseñan con la dimensión que uno quiera, entonces por eso escogimos el 3 metros. Como son dos hileras de placas, por eso aquí hay otros 3 metros. Y estándar también se puede decir que el canal central vamos a dejarlo de 1 metro. Eso es un valor que es recomendado. 1 metro del canal central, que es el canal, si se acuerdan, es por donde entra el agua, que es en la parte inferior, y por donde sale el agua en la parte superior. Tiene 1 metro. Ese canal, el metro que va desde acá hasta acá, incluye 2 muros. Los muros tienen un espesor de 20 centímetros, entonces el valor real de ese canal va a ser de 0,6 metros. ¿Por qué? Porque al metro le vamos a restar 20 centímetros de un muro y 20 centímetros del otro muro, pues nos va a quedar un ancho efectivo para flujo de 0,6 metros. Ese canal se conoce como A', que es la otra dimensión que tenemos acá. Entonces, tenemos que en total vamos a tener 3 metros, que es el ancho de la placa, otros 3 metros del otro ancho de la placa y 1 metro del canal central. Eso, por consiguiente, me va a dar un total de 7 metros, que es el ancho del sedimentador, que va a ser desde acá hasta acá. 7 metros es el ancho total. 7 metros, para los que no lo han visto, ahí lo estoy subrayando muchas veces. Que sale de 3 metros más 1 metro más otros 3 metros. 7 metros. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar todo. Sí, una pregunta. ¿No debería ser la misma longitud la de abajo, esa L
L asterisco que su merced coloca al de arriba o No, es que aumentando a medida que va? mira que ese L asterisco es en la otra dimensión, es la distancia que va desde acá hasta acá, pero es en la otra dirección, es en la dirección de lateral, llamémoslo, y este 7 es en la dirección frontal, por eso esas son dos Ah, ok. dimensiones diferentes. Ajá. Uy, bueno. Voy a borrar todos estos rayones azules y continúo explicándoles de dónde salen las demás dimensiones. Ay, ahora guardé y se quedó. Bueno, miran el mouse ahí. Tenemos entonces en la parte inferior ya sabemos de dónde salen los valores para la parte superior, pero lo que hay arriba debe ser igual a lo que hay abajo. Entonces, en la parte inferior tenemos las tolvas. Esta tolva está formada por un triángulo que está acá, otro triángulo que estaría acá y otro triángulo que estaría acá. Y tiene dos secciones planas en esta parte. Esta tolva tiene una sección plana acá y esta tolva tiene otra sección plana acá. Esas tolvas o esa sección plana se adopta un valor de 0,5 metros. Ese va a ser el ancho de esa sección. ¿Qué función tiene este pedazo? Pues ahí es donde se va a acumular el lodo. Todo el material que salga de las placas que hablamos la clase pasada, que va a rodar a través de las placas y que se va a ir para el fondo, pues se va para el fondo y como este fondo tiene una inclinación, pues ese material se va a ir inclinando, se va rodando hasta que llegue acá. Cuando está acá, estos tubos, que son los tubos de descarga de lodos, pues succionan ese material y se lo van a llevar. Entonces, en esta parte inferior se adopta un valor de 0,5 metros, que es, digamos, ese también lo pueden dejar constante. ¿Y de dónde salen el resto de valores? Pues tenemos los 7 metros que tenemos de todo el ancho del sedimentador, menos el metro que hay en el fondo de las dos tolvas, me quedan 6 metros. Esos 6 metros los voy a distribuir en estos 4 triángulos, o sea, 6 dividido entre 4 me da 1,5, que es la distancia que va a haber en este primer triángulo, otro 1,5 hasta aquí la mitad, otro 1,5 aquí hasta la otra mitad, por eso aquí se coloca un valor de 3 metros, y por el otro lado tenemos otro triángulo con 1,5. Entonces tenemos 1,5 más 3 más 1,5 me da 6 y 0,5 y 0,5 me va a dar los 7 metros que era la distancia o la dimensión que teníamos antes. 3 más 1 más 3. Ahora sí que ya terminó de grabar. Voy a ver si puedo borrar eso azul. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta este punto donde estamos hablando de dimensiones, tanto arriba, abajo, a los lados. Estas dimensiones deben quedar muy claras porque cada vez que cambiemos el valor de A, tenemos que recalcular el valor de los triángulos o de la base de abajo, porque A, recuerden que del valor de A va a depender el valor de las otras partes. Si esto se pagó, ¿ustedes están escuchándome? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, aquí Sí, señor. pantalla se me oscureció, no sé si a ustedes también se les oscureció ya, pero entonces, mientras aquí hace algo esta torta, ¿alguna pregunta? Si quieren resolverla o que se las aclare, pues por favor los escucho. Si me puede repetir, hasta la parte en donde sumaban los 7 metros en la parte de arriba, bien. En la parte de abajo de lo de los puntos 5 y punto 5, ¿me puede volver a explicar esa parte? Claro que sí. ¿La pantalla, sigue la pantalla o ya la pantalla se desapareció? Todavía aparece. Voy a borrar, perdón, me deja borrar eso que tenía en azul para poderles volver a explicar.
Bueno, entonces, ya los 7 metros es claro. ¿De dónde salen esos 7 metros? Que es la parte de arriba. Tenemos que en este sector, acá en esta parte, es un valor o es la zona donde se va a depositar el lodo. Esa es una zona plana. Entonces, por recomendación, siempre lo vamos a dejar de 0,5 metros. Entonces, como esta zona o este sedimentador tiene 2 tolvas de lodos, pues de ahí vamos a sacar 0,5 y 0,5, pues da 1 metro. Entonces, los 7 metros menos 1 metro me va a dar 6 metros. Esos 6 metros los voy a dividir en 4. Y lo voy a distribuir de la siguiente forma. Son 1,5 metros. Entonces, el primer 1,5 metros va desde acá hasta que termina esta primera tolva de lodos. Tolva de lodos no, esa es pendiente, pues, ese triángulo. Esto es concreto, aquí esto no hay nada, simplemente esto es relleno, lo que hace que el material que se va depositando se dirija hacia esta zona. O el primer 1,5. El segundo 1,5 va desde acá hasta acá, que nuevamente hace que el material vaya en esta dirección. El tercero 1,5 va desde acá hasta acá, lo mismo en esta dirección. Y el último 1,5 va de acá hasta acá, para que el material vaya en esta dirección. Esto es concreto, esto aquí no hay nada, esto está relleno de concreto, debería estar hecho con este mismo material porque ahí no hay flujo, o sea, simplemente eso es un muro que hace que los lodos que se van sedimentando, que van bajando de la placa, pues se vayan rodando hacia esta dirección. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, tenemos 4, las nuevas dimensiones que vamos a distribuir son las siguientes. Ya no puedo borrar más. Bueno, entonces tenemos 7 metros menos las 2 tolvas que tienen cada una 0,5 menos 0,5 me da 6 metros. Y dividido entre 4 me da 1,5 metros. ¿Qué es? Este 1,5, este otro 1,5 y acá 2 pedazos de 1,5 que da 3 metros. Por lo tanto, entonces voy a tener los 7 metros nuevamente, pero distribuidos en una cuña acá de 1,5, este triángulo de 3, esta otra cuña de 1,5 y estas dos zonas planas de 0,5. ¿Quedó resuelta la pregunta? Sí, señor, muy clarito, gracias. Bueno, listo. Entonces, como ya eso está claro, vamos a diseñar. Lo primero que vamos a diseñar es la tolva de lodos. A diseñar no, a calcular, porque ya en este momento está diseñada. ¿Cómo la calculamos? Entonces, Una pregunta, en el caso de que A sea menor, digamos 2,5, ¿a qué le reduzco yo? ¿A esos triángulos que están en las esquinas? Porque me imagino que ese fondo que es plano siempre va a ser 0,5. efectivamente, entonces, por ejemplo, 2,5 más el 1 metro que tenemos del canal central más 2,5 Sería 6. 6. Ese 6, abajo el resto del 1, que es el de las dos planos, me va a dar 5. Y 5 dividido entre 4 me va a dar 1,25. Entonces, este 1,25 va a ser el valor que va a reemplazar a este 1,5. Ah, ok. Ujú. Gracias. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto es la tolva de lodos, el volumen de la tolva de lodos. Para poder calcular el volumen de la tolva de lodos, lo primero que hacemos es calcular, bueno, la tolva de lodos es esto que hay acá, es esto y esto, o sea, es esta área que tenemos acá. Eso es un trapecio.
Y el área de un trapecio, pues ya la vamos a calcular. Voy a dibujar esto mismo, lo voy a dibujar más abajito, acá en otro lado, para que podamos entenderlo mejor. Entonces tenemos que esto es un trapecio que tiene esta forma. ¿Y cuáles son las dimensiones de ese trapecio? Entonces tenemos acá una altura. Alguien que tenga ya en sus apuntes me diga cuánto es esta altura, cuánto es este ancho y cuánto es este ancho. A ver, los escucho. El de abajo es 0,5. 0,5, sí señora. El de arriba es 3,5. 0,5. Y el del lado es 2. 5 y el de al lado 2 metros. Sí, señora, así es. Entonces, el área del trapecio está definido como la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Y reemplazamos el área, entonces va a ser igual. La base mayor, 3,5. La base menor, 0,5 sobre 2 y la altura 2. Entonces este 2 se cancela con este 2, entonces el área me va a dar 4 metros, 4.0 metros. ¿Listo? Ya tengo el área, ahora voy a calcular el volumen. Entonces, el volumen de la zona de lodos va a estar definido como el área por 2 por la longitud, por el asterisco. ¿Y de dónde sale ese 2? Pues ese 2 sale de acá, porque tenemos dos zonas de lodos. Esta es una y esta es la otra. Entonces, calculamos hace un rato el área de la zona de lodos, que es esta nomás. Por eso lo multiplicamos por 2, porque son dos zonas de lodos. Ambas son iguales. Solo lo calculamos una vez, pero lo multiplicamos por 2. Por consiguiente, entonces el volumen de la zona de lodos me va a dar igual al área que me dio 4 por 2 por la longitud que me había dado 10,88, me habían dictado ustedes. Ingeniero, Señora, señora. ¿el área del trapecio es solo 4 metros o 4 metros cuadrados? 4 metros cuadrados. Por eso le faltaba el 2. No, ahí estaba. No, hasta ahora se lo acabo de poner. Uy, pero usted sí, mejor dicho, perdóneme una. Bueno, ¿cuánto da esa joda? A mí me dio 87,04.
¿Alguien más? Sí, eso da 8704 metros cúbicos. 87,04 metros cúbicos. ¿Listo? Bueno, estuvo calculada la zona de lodos. Dime, Dime. que nos queda 10 minutos y a las 9:30 tengo una tutoría de inglés. Oh, hijo de No madre. me he desayunado. Pero tranquila para su clase de inglés. ¿Ah? Me va para su clase de inglés. Ya nos falta muy poco para terminar lo de hoy. No quiere decir que para terminar el sedimentador. Para terminar lo de hoy nos faltan unos 15 minutos. Listo, ahora vamos a continuar con esta zona de acá, que es la zona de entrada. Y voy a explicarles nuevamente cómo es que funciona el sedimentador. Ya lo vimos la clase pasada, el agua viene por acá e ingresa, o sea, viene de floculación por la parte de arriba e ingresa por la parte de abajo al sedimentador. Esto que está acá, es un corte del sedimentador, porque digamos esta imagen, este corte longitudinal BB, es el corte, aquí está, del sedimentador mirándolo de lado. Es como si estuviéramos acá, perdón, al otro lado. Así, ahí está bien. Es mirando. Es que está un poquito lento cuando su merced lo mueve, entonces esperar un poquito que como que el internet procese. Bueno, entonces les decía, este corte BB es mirando el sedimentador de lado, mirándolo hacia allá. ¿Qué vamos a ver? Pues las placas, por eso aquí se ven las placas, pero tuvimos que recortar un poquito el sedimentador para ver lo que sucede en el centro, en el canal. Voy a subirlo un poquito. Es lo que sucede acá en este canal central. Esto que está aquí cortado es lo que sucede en el canal central. ¿Qué hay en el canal central? Entonces, en el canal central, ¿qué encontramos? Que el agua va a ingresar por la parte, digamos, izquierda y se va a distribuir a lo largo de todo el sedimentador. O sea, él ya va a venir por acá y va a haber un ingreso a través de unos orificios que dejan esto que se llaman acá losetas. Entonces se dejan unos espacios por donde el agua va a ingresar, pero esas losetas van a lo largo de todo el sedimentador para que la distribución sea uniforme, o sea, sea en todo el sedimentador. No puedo dejar losetas solo a la entrada porque si no, no va a haber ingreso al comienzo y al final sí va a haber. Entonces, estas losetas se dejan a lo largo del sedimentador. ¿Cuántas losetas? Pues eso es lo que vamos a diseñar en este momento. Vamos a diseñar cuántas losetas son, qué tamaño tienen. Aquí ya en el dibujo nos aparecen unas dimensiones, me está diciendo que tiene una dimensión C y una dimensión B, pero yo voy a ampliar ese dibujo, ya lo tengo por acá ampliadito para que lo podamos ver. Entonces, aquí tengo esa parte allá del roto que veíamos, lo tengo ahora aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un valor de C, que es el ancho de la loseta. Losetas son como unos muros, unas placas en concreto que se ubican a lo largo de ese canal de entrada. ¿Para qué? Para que me permitan pasar el agua en unos espacios que quedan entre esas losas. El agua solo va a pasar en esos espacios. No va a pasar por todo porque aquí en esta zona esto es una zona que está en concreto. Esas son losas en concreto. Esta es otra losa en concreto y aquí tenemos, por ejemplo, 4 losas en concreto. ¿Cuántas vamos a ubicar? Pues ese es el propósito del cálculo que vamos a hacer. Donde no hay losa es por donde va a pasar el agua.
Entonces, en esos sitios donde no hay losa, pues tenemos que calcular que el flujo cumpla con un gradiente. Y ese gradiente, pues ahí está dibujado. Ese gradiente debe estar entre 10 y 15. ¿Por qué entre 10 y 15? Porque necesitamos, nosotros traíamos en floculación, traíamos un gradiente que variaba entre 80 o 90 y el mínimo era 20. Si yo me esforcé tanto para formar un floc en floculación, pues el ideal es que ese floc no se me rompa. Entonces tengo que lograr